This is a demonstration of Ustream. This is a demonstration Se ejerce. of Ustream Producer. Ciencia y poder. Ciencia y poder. Demonstration of Ustream Producer. Y pues hoy hablaremos de la radiación y sus efectos. Postábamos hace rato en Facebook sobre que si es nociva o dañina la radiación de los teléfonos celulares, cómo se trata el cáncer, etcétera, y tiene todo esto que ver con la radiación. Bueno, si definimos la radiación, bueno, pues es una propagación de la energía, ya sea en forma de onda o de partícula. No hay más. Esto puede hacerse a través de un medio o a través del vacío. Ahora, sabemos que hay muchísimos tipos de radiación. Podemos hablar de la radiación solar, la electromagnética, la ionizante, la cósmica, la radiación nuclear, infinidad de radiaciones. Pero es importante para su clasificación y estudio agruparlas, y en este caso en dos tipos. Está la radiación electromagnética, y por ahí verán en sus imágenes la 1, el espectro electromagnético, que bueno, que este va desde el sonido, que es una de las radiaciones con una frecuencia muy baja, hasta los rayos cósmicos, que es una radiación con alta frecuencia. En medio tenemos a la radio, tenemos a los teléfonos celulares, a los hornos de microondas, cociendo o calentando la comida, la luz, el destello de luz cuando se está soldando algo, superior en frecuencia a la luz visible, los rayos X, los rayos gamma. Toda esta es radiación electromagnética. En algún momento platicábamos que este tipo de radiación, bueno, puede ser inofensiva, puede ser perjudicial, y el ser humano con el estudio de esta radiación, bueno, pues ha, digamos, retomado los efectos que pueden causar para sacar algún beneficio, y esto, por ejemplo, en la medicina, en el tratamiento del cáncer. Ahora, es importante saber que a veces el objeto no es tanto lo que daña o lo que hace algún beneficio, sino la energía que lleva. Les voy a poner un ejemplo. Comentábamos alguna vez que si tenemos una bala, la dejamos caer, pues realmente no hace ningún daño, pero si esa bala es disparada con un arma de fuego, bueno, el daño sería muy severo. ¿Qué pasa aquí? Que la bala en sí no está haciendo el daño, sino la energía cinética que lleva consigo. Entonces, dentro de esta clasificación de la radiación, tenemos, digamos, dos tipos, que sería la radiación ionizante y la radiación no ionizante. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Esto de ionizar quiere decir que vamos a tener ya sea a un átomo o a una molécula capaz de ser cargada eléctricamente. Esto es, que va a tener un exceso de electrones o una carencia de electrones, y esto va a ocasionarlo pues una radiación. Ahora, puede haber, por ejemplo, dentro de esta clasificación, los rayos X, por ejemplo, los rayos gamma son radiación electromagnética,
ionizante. Ahora, dentro de esa clasificación de energía electromagnética, de radiación electromagnética, hay otra que es la radiación corpuscular. Esto quiere decir que está compuesta de partículas, ya sea alfa, beta, neutrones, a gran velocidad. Entonces tenemos también que podríamos tener una radiación corpuscular o radiación, digamos, alfa, pero ionizante. Entonces eso se utiliza para las terapias. Ahora, los efectos de la radiación, ya sea en tratamientos, pueden dar náuseas, vómito y una serie de cosas, pero por ejemplo esa radiación que se absorbe mediante un accidente, por ejemplo Chernobyl y lugares donde ha habido, pues digamos, explosiones de reactores nucleares y eso, pues también es muy nociva. Puede, si se está muy cerca del lugar, matar de manera instantánea, o bien tener secuelas gracias a que se absorbe el cuerpo esa radiación. Los efectos o los síntomas, bueno, pueden ser náuseas, vómito, quemaduras, hemorragias, daños al sistema nervioso, cáncer incluso, esterilidad. Y bueno, esto pues se debe tener mucho cuidado. Las personas que se ponen como responsables de estas instalaciones, aparte de la preparación tan grande que deben tener, generalmente son físicos nucleares, pues deben, aparte de los conocimientos, tener una gran responsabilidad para que no haya este tipo de accidentes. A veces uno que cuando es estudiante o practica algunas cosas, bueno, tenemos incluso el derecho a equivocarnos, pero en este tipo de trabajos creo que no está permitido equivocarse porque las consecuencias podrían ser catastróficas. Bueno, dentro de la radiación que emiten los celulares, hay muchos mitos al respecto de que si es nociva, que si provoca cáncer, y hay muchas cosas y muchos mitos. Ahora, realmente se han hecho estudios al respecto, por ejemplo en la Universidad de Chile, ya de años se ha probado que sí tiene algún efecto para el desarrollo de cáncer, especialmente en niños. Incluso las antenas que transmiten las señales, ya sea telefonía celular, etcétera, sí tiene ciertos efectos en la población. Incluso han establecido como norma que los asentamientos humanos debieran tener poco más de 300 metros de distancia de donde está instalada la antena. Ahora, no se ha sabido de un caso que digan, esta persona murió específicamente de cáncer desarrollado por hacer un uso excesivo del teléfono celular. Ahora, pero sí, obviamente hay repercusión. Aunque no es una radiación ionizante, la telefonía móvil o la radio no es ionizante, pero sí tiene algún efecto. ¿Por qué? Porque tenemos un aparato vibrando, bueno, no el celular y con su vibrador, sino me refiero a la señal que llega y sale. Son vibraciones de alta frecuencia que de alguna manera están en contacto con nuestro cuerpo, con nuestras células, y pues las están haciendo vibrar, y eso debe tener algún efecto secundario. ¿Qué se recomienda? Bueno, que no sea todo en exceso, como el alcohol, por ejemplo, ¿no? Todo con medida. Ahora, no solamente podemos atribuirle los efectos estos negativos a este tipo de energía, también hay otro, digamos, malestar que podría ocasionar el uso del teléfono celular. Por ejemplo, la pérdida de visión. Esto, bueno, no tiene nada que ver con la radiación, sin embargo, el hecho de tener la vista fija hace que tengamos algunos trastornos en la vista. Para esto, bueno, hay una serie de ejercicios y terapia para no salir afectado, tan afectado de esto. Por ejemplo, el hacer círculos con nuestros ojos, a la izquierda, a la derecha, en forma de X, arriba, abajo. Entonces, y enfocar objetos a distancia y enfocar objetos cercanos. Estos son ejercicios que, bueno,
son recomendables para quien estamos al frente de una computadora por largo tiempo o frente a un teléfono celular, aunque no tenga nada que ver con la radiación, pero sí es muy importante. Ahora, se puede utilizar estos efectos nocivos que nos da la radiación, como lo decía hace un momento, para sacarles provecho y cuidar nuestra salud. Ejemplo claro de ello, bueno, pues están los tratamientos para el cáncer de mama, de muchos tipos de cáncer, de cerebro, infinidad. Hay muchas, por ejemplo en la imagen 2 tendrán una resonancia magnética, esas manchas pues es cáncer, y pues hay varios aparatos que nos sirven para prevenir esto, incluso pues dar el tratamiento que es adecuado. Se puede utilizar, como les decía al principio, que hay radiación electromagnética y corpuscular, se puede utilizar los dos tipos dependiendo del tipo de cáncer que tenga el paciente. Por ejemplo, hay una partícula que son las partículas alfa, que son muy penetrantes, incluso nocivas, pero antes de entrar ya a detalle con esto, no quisiera hacerlos pelotas, pero hay un detalle importante sobre que hay una partícula que se llama fotón y a la vez hace el papel de tener propiedades de onda, que, bueno, en su momento Newton y sus antecesores, incluso sus contemporáneos, se llegaron a pelear que no, que la luz es onda, que la luz es partícula. Bueno, pues realmente los dos tenían razón, y aquí en la partícula que se comporta como onda, aquí es donde se unen esas dos teorías y donde los dos tienen razón. Se utiliza, por supuesto, para el estudio y el tratamiento del cáncer también. Bueno, ahí existe, por ejemplo, la radiación que se utiliza en rayos X. Se utiliza cobalto, se utiliza cesio, incluso se utilizan electrones, pero como tienen una energía muy baja, solamente se usan para tratamientos de cáncer de piel de manera superficial o algún tumor que esté por ahí cerca de la superficie de la piel. Aquí, bueno, hay también aparatos que tienen radiación con partículas, en este caso neutrones. Aquí necesariamente, bueno, se utilizan cuando el tumor o el cáncer está dentro ya del cuerpo, no es superficial, pero no dañan tanto los tejidos. Entonces recordemos que un protón es una partícula que no tiene polaridad, entonces es más penetrante que el electrón, pero honestamente pues llega a dañar algún tejido sano por ahí, pero es menos nocivo que partículas pesadas. Pues nos vamos a ir a un corte. Iván nos está haciendo señas de que viene la música y regresamos para concluir con los diferentes aparatos que se utilizan para curar el cáncer y decirles que, bueno, el tipo de radiación, ya sea partícula u onda, se utiliza para que estemos sanos, libres de esta enfermedad terrible. Regresamos. ¿Qué tal? Recapitulando, ya regresamos. Estamos aquí en Al Filo del Agua, en Ciencia y Poder. Él les comentaba que hay diferentes formas de estudiar la radiación, sus efectos, sacar provecho para ello, y que está la radiación electromagnética, la corpuscular y esa energía rara que proporciona un fotón. Y esa energía rara, bueno, se utiliza en diferentes aparatos. Un momento sobre la radiación que se utiliza en máquinas de rayos X, se utilizan sustancias radiactivas como el cobalto. Bueno, ahí se utilizan los rayos gamma, que son radiaciones. En algún momento les hacía hincapié que es cuando se dispara el arma de fuego
y la patada que da el arma es la simulación, o podríamos comparar con la radiación gamma. Bueno, tendrán unas imágenes. En la 3 está una mujer que le han amputado los senos precisamente porque fue o desarrolló cáncer. Después de una cirugía, incluso antes, tiene que someterse a una radioterapia o quimioterapia, diferentes tratamientos en función a lo extendido que esté el mal. En la imagen 4 tenemos cáncer de cerebro. Ahí se ve una pequeña mancha y que bueno, es uno de los más delicados que puede tener el ser humano. Tocar esas partes tan sensibles, bueno, a veces quitar algo se puede llevar otra parte y puede la persona perder la vista, el habla y infinidad de cosas. Así que una de las cosas que se utilizan para curar ese tipo de cáncer es que el paciente tome o se inyecte yodo radiactivo. Entonces, como a los tumores cerebrales les encanta esa sustancia, después lo detectan con un detector de radiación y posteriormente hacen la operación. En la figura 5 tenemos una disección de útero, pues con un carcinoma. Entonces, generalmente este es provocado por el virus de papiloma humano. Mujeres, cuidarse mucho de ello. Tiene muchísimas formas de contagiarse. Eso, recuerden que ese tipo de enfermedad, de cáncer, no necesariamente se transmite con relaciones sexuales, penetración, sino que el hecho de que haya contacto piel con piel es suficiente para que haya contagio de este virus. En la figura número 6 tenemos una máquina de radioterapia. Estas, bueno, se utilizan tanto como para hacer estudios sobre el avance de la enfermedad, o bien para ya someter la terapia y ver, acabar con ese mal. En la figura 7 tenemos otra, y en la 8 tenemos una máquina para hacer tomografías. En este caso es de abdomen, para ver qué tan avanzado está. Ahora, las diferentes máquinas utilizan también la radiación con partículas, como les decía anteriormente, la radiación de neutrones. Esta, les decía, como no tienen una carga, tienen una carga neutra, entonces es más fácil que penetren en los tejidos y llegan a las células cancerígenas y bueno, las matan. Por supuesto que se tiene que calcular las distancias. Hay otra radiación que es la de protones. Esta es mucho más agresiva. Recuerden que son partículas cargadas positivamente y tienen una, digamos, su energía máxima la llegan a desarrollar a cierta distancia. Por lo tanto, es importante que calcule la distancia la persona que está manejando esta máquina para que mate las células cancerígenas. De lo contrario, si le falla el tiro, como quien dice, llega a desarrollar su energía antes de la zona afectada o después de la zona afectada, bueno, pues va a matar tejido vivo, sano, que tiene aún más complicaciones. Incluso hay un detalle, digo, no es para espantarlos, pero el hecho de que se utilicen este tipo de terapias, por ejemplo en cáncer de útero, llega a ser tan agresiva la radiación que incluso podían cortar algunas terminales nerviosas y la persona llega hasta dejar de caminar. Yo te veo así como inquieto, Mora. ¿Quieres decir algo? Pues sí, porque nos dices que no es para asustarnos, pero nos dices cosas que nos van a asustar. Pero pues es que la realidad, la ciencia debe ser así. Asustadora. Es que lo que dices pues es fuerte efectivamente, pero es de estos casos en los que la terapia, aunque sea dolorosa y tenga efectos colaterales muy fuertes, pues es peor el desarrollo del tumor. Es peor la cura a veces. No, en este caso no. En este caso es mejor la cura pese a que sea dañino y doloroso, porque el cáncer, pues si no se trata, va a ser mortal. En otras enfermedades, pues sí puede ser
más difícil hacer el balance de qué hacemos, si nos tratamos o nos aguantamos con la enfermedad, pero en este caso pues no hay muchas opciones, ¿no? Sí, así es. Incluso lo que más se recomienda es que, bueno, se trate la enfermedad, prevenir más que nada, ¿no? Para que no lleguen a estas consecuencias de operaciones y radiación y todo este tipo de cosas. Cuando se previene a tiempo se puede evitar infinidad, no solamente de cáncer, sino de otras enfermedades. Bueno, se detecta a tiempo, ¿no? Porque prevenir a tiempo... Bueno, detectar a tiempo. Ahora, dentro de los aparatos que son aún más peligrosos, se utilizan dependiendo del tipo de cáncer que se tenga, ¿no? Entonces, existen otros aparatos que se utilizan para lugares inaccesibles, como es la cabeza, el cuello, pues la próstata, que son, también se utilizan neutrones, pero incluso llegan a ser más peligrosos esta radiación que los protones en sí, porque incluso llegan a dañar el ADN del paciente. Entonces, pues está más canijo, ¿no? Bueno, el problema de las radiaciones es que todas estas son de alta energía y pueden dañar el ADN del paciente. Y en parte por eso matan a las células. Y la gran bronca con todos los tratamientos del cáncer, que estabas pues abordando básicamente, exclusivamente la radioterapia, es que es bien difícil diferenciar o distinguir entre las células que están mal y las que están bien. Entonces pues mata así es, a su alcance, aunque cada vez pues, hay más avances y mejoras en este asunto. Mejoras máquinas, sí. Más precisión en los rayos, ¿no? Así es. Y apuntan milimétricamente para solamente dañar el tejido que está, matar el tejido que está dañado. Sí, ves que antes para una operación tan simple, pues valga la vulgaridad, te rajaban todo, y ahora pues nada más una incisión, meten una lamparita, la camarita, hacen el corte y listo, ¿no? Entonces es mucho más rápida la recuperación. Pero bueno, hay otras máquinas, otro tipo de radiación que bueno, digamos para un cáncer más ya arraigado, que es de la radiación con iones de carbono. Estas son partículas mucho más pesadas, estamos hablando de que tienen protones, neutrones, electrones, y se utilizan precisamente para cuando ya las técnicas que acabo de mencionar, pues ya no funcionaron, ¿no? Necesitamos algo mucho más agresivo, pero pues más peligroso, ¿no? Y por último, está la ingesta de partículas alfa y beta, o inyectadas, es lo que le decía hace rato con el cáncer de cerebro, que bueno, aquí no es algo que vamos a utilizar para radiar, sino que directamente lo vamos a ingerir. Pero pues imagínense, tomando sustancias radiactivas, pues para empezar ya es un verdadero peligro, ¿no? Independientemente de la dosis y dónde vaya enfocada a la parte dañada, ¿no? Pero está relacionado eso con lo que decías de la accesibilidad o la posibilidad que tengamos de llegar a donde se encuentre el tumor. Los tumores que están en posiciones más accesibles, pues se recurre a los tratamientos quirúrgicos y luego, para terminar de eliminarlo, pues la radioterapia y la quimioterapia. Pero como dice algunos que están en ubicaciones muy difíciles de intervenir quirúrgicamente o que son de alto riesgo, entonces pues se prefieren otras formas, aunque sean, pues como decíamos, muy agresivas para el paciente. Sí, claro. Y pues no hay otra más que prevenir. Algo que me llama mucho la atención sobre lo que mencioné hace rato de que si los celulares son nocivos para la salud, el uso de los celulares, bueno, hay una cuestión de que los que están al frente de estos grandes corporativos generalmente le dicen a sus hijos o les inculcan que no se acerquen tanto a la tecnología, que no la usen tanto. Bueno, pues alguna razón deberán tener, ¿no? Pues ante la duda, pues tener precaución, pero todavía falta mucho como para tener información fidedigna de qué tan dañino podrían ser las radiaciones de los celulares.
creo que tiene demasiado de especulación ese asunto, pero mientras estemos seguros o no del asunto, pues no duerman con el celular cerca, no tienen por qué andarlo cargando todo el tiempo. No lo usen tanto. ¿Ah? Sí, y pues aquí se ve que la ciencia trabaja, pero pues desgraciadamente pues tenemos que dejar pasar tiempo para ver si en verdad es nocivo o no, qué tanto daño puede crear. Incluso hay, digamos, razones para pensar en base a estudios que se han realizado, de que las personas que tienen contacto directamente con las vísceras de la tecnología, manipulan tarjetas y todo eso, pueden llegar a desarrollar cáncer ya cuando tengan una edad de 130 años, pero eso yo creo que ya no me preocupa. A veces es una vacilada, ¿no? Realmente, pues como bueno, a llegar hasta esa edad. Bueno. Pues es todo por hoy, nos vemos el siguiente miércoles, pásenla bien, que descansen y que se diviertan. Hasta la vista.